es un día especial para nosotros porque vamos a tener un diálogo con tres organizaciones de base que vienen realizando trabajos comunitarios y participativos en distintos territorios del sur global, ¿no? Nomeadamente Argentina, Perú y Paraguay. Pero quería preguntar a Mona si podemos empezar con ella. Mona? Mona, eu vou te apresentar. Faço um vídeo sobre a experiência de maré e assim, depois disso, a palavra está contigo, ok? Perfecto. Perfeito. Bien. Mona Córdova é coordenadora nacional do movimento Maré Feminismo Popular e milita territorialmente na cidade de Buenos Aires, Argentina, em o movimento Barrios de Pie. É estudiante de geografia e ha impulsado a criação da rede Sorora. Vas nos contar um pouco o que é isso, não? E conformada por conselherias de gênero e diversidade em distintos barrios populares de Argentina. Estamos marcando territorio nosotros, como diciendo no estás sola. No tenemos reconocimiento, porque cuando vamos a hacer la denuncia te dicen quién sos. Y si vos le decís soy consejera, no sos nada para ella, porque tenés que presentarle algo a la policía, a la comisaría, a la Valle, directamente te sacan afuera. Por eso luchamos para que la ley Betty sea nacional, para que la ley Betty sea reconocido como promotoras de género en los territorios, en las villas, en los barrios. El sueño de nosotros es que no haya más violencia, poder disfrutar, poder salir, tener derecho a... Sé que tenemos derecho a todo, pero ellos nos hicieron creer que no tenemos derecho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Estoy muy contenta, muy agradecida de ser parte de este espacio, que entiendo que va a ser muy enriquecedor, que por supuesto ponderamos mucho todo lo que tiene que ver con el diálogo y el aprendizaje colectivo, así que bueno, muy contenta de ser parte de esta iniciativa, que espero que bueno, que nos sirva a todos y que podamos llevarnos de acá experiencias interesantes para seguir pensando estrategias que den soluciones a nuestras vidas, que den soluciones en pos de tener estas vidas libres de violencia con las cuales seguimos combatiendo en el cotidiano también. Bueno, yo voy a arrancar un poquito mi intervención haciendo una especie de cronología muy breve, digamos, de lo que fue y lo que es el movimiento feminista acá en Argentina. Nosotros, por supuesto, tenemos la idea de que el movimiento feminista es totalmente heterogéneo y que, por supuesto, yo puedo ser una voz dentro de ese movimiento, pero lo cierto es que existe una pluralidad inmensa de voces y que no hay un solo feminismo, ¿no? Por eso nos gusta hablar de feminismos con S, ¿no? Un feminismo que contemple un montón de realidades y un montón de opresiones que no necesariamente tienen que ver con las opresiones que solamente vivimos las mujeres, ¿no? Sino que es un feminismo que tiene los pies en el barrio, tiene los pies en los territorios y que entiende cada una de esas problemáticas. Y esas problemáticas son interseccionales. Entendemos que el feminismo, por lo menos el que nosotros venimos practicando, que venimos desarrollando y que venimos construyendo ya hace bastante tiempo, tiene que poder entender que existen distintas miradas, distintas vivencias, distintas experiencias y que sobre eso tenemos que poder hacer un abordaje de lo más amplio posible, entendiendo esta diversidad, ¿no? Que somos y que por más que yo esté situada ahora en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es una urbe, digamos, es una ciudad como cualquier otra, pero que también tiene distintas realidades. Nosotras trabajamos mucho en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, puntualmente en 11 villas de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos un trabajo de desarrollo de lo que son las promotoras y promotores de géneros y diversidad.
Y en ese sentido, nuestro trabajo es bien comunitario, si bien tenemos una parte bien activista, que también se vio un poco en el video, que es esto, ¿no? Tomar las calles como el lugar desde donde se sintetizan muchos de nuestros reclamos, pero no es solamente en las calles desde donde tenemos que dar determinadas disputas, sino también en nuestros barrios, ¿no? Donde también está muy concentrada la violencia, donde también están muy concentrados algunos prejuicios, donde también está muy concentrada, bueno, un montón de opresiones. En ese aspecto, ya desde, bueno, el 2015, que fue el primer grito de Ni Una Menos, acá en la Argentina, digamos, que llegó a distintas latitudes de este país, ese primer grito de Ni Una Menos atravesó también otras fronteras que no solamente tenían que ver con la realidad argentina, sino que también los fuimos viendo en distintos eventos y fenómenos de otros países hermanos, que venían también de alguna manera exigiendo, ¿no?, mayores derechos, bueno, menos situaciones de violencia, eliminar por supuesto la violencia machista, y que en ese momento se estaba cobrando una vida cada 20 horas, y eso sumado a la situación económica en la que nos veíamos atravesadas, porque también surgieron, ¿no?, bueno, algunas cuestiones más vinculadas a cómo nos atravesaba también la cuestión económica, por supuesto, al tener políticas neoliberales o políticas no tendientes a la reparación, a la contención de nuestras demandas, nos encontraban en un lugar de muchísima más vulnerabilidad. En ese sentido, desde el 2015 a la fecha, el movimiento feminista empezó a denominarse feminista, ¿no? Si bien muchos ya veníamos hace tiempo trabajando todo lo que tenía que ver con los derechos de las mujeres, digamos, a partir del 2015 se abrió un abanico enorme de identidades, de realidades, de diversidades, de opresiones, que antes quizás no las visualizábamos así, de esa manera, ¿no? El 2015 para nosotros fue un paraguas en términos de que empezamos a hablar también de otras identidades. Por ejemplo, empezamos a ver que había compañeros que eran biológicamente mujeres, pero que no se identificaban mujeres porque su autopercepción era ser lesbiana, por ejemplo. Y dejamos de hablar solamente de las mujeres que tenían que acceder al aborto, que en ese momento todavía era una lucha, que lo conseguimos en el año 2020, ¿no? También a partir de, bueno, de mucho fogoneo, de mucho debate, de instalar este tema en la agenda pública. Pero que bueno, que empezamos a ver esto, que existían otras identidades con capacidad de gestar y que no necesariamente eran mujeres. Entonces también fuimos de alguna manera avanzando, ¿no?, en muchos debates vinculados a que esto, no existen dos géneros y ya, ¿no? Por más que vivimos en un mundo heteropatriarcal. Empezamos de alguna manera a escuchar, ¿no?, a activar esto que nosotras venimos diciendo que tiene que ver con la escucha activa, de comprender que existen otras realidades que nos exceden muchas veces, pero que si tenemos la empatía, el conocimiento, el interés de abordarlo, nada, va a ser mucho más potenciador en nuestra lucha. En ese aspecto es que fuimos desarrollando de esta manera un feminismo que no solamente pensaba las problemáticas que quizás se instalaban en la agenda pública, sino que tenía que ser un feminismo que también tuviera una base muy territorial. Y nuestro feminismo se caracteriza por ser eso, digamos, cuando decimos popular es porque tiene una base en los sectores populares y porque nuestras referencias vienen de los sectores populares. Yo vengo de un barrio popular que es la Villa 31, por ejemplo. Y entendemos esto, ¿no?, que nadie puede hablar por nosotros y que nosotros no podemos hablar por otros, y que eso tiene que ver también con el respeto, ¿no?, a las identidades, pero el respeto a las experiencias. Y en ese sentido, de las experiencias, decidimos armar esta red sorora, que ahora se va a llamar seguramente red cuidadora, digamos, porque también estamos empezando de alguna manera a actualizar, ¿no?, algunas cosas que durante un tiempo son válidas y son genuinas y son legítimas, pero que con el correr también de los tiempos y con el avance de las discusiones que se van dando, también nos importa esto, tener una mirada abrazadora, digamos, de esas nuevas perspectivas. Y las consejerías que mencionaba mi compañera en el video
Son espacios comunitarios llevados adelante por compañeras, por compañeros, promotores de géneros y diversidad, que lo que hacen es hacer un acompañamiento a personas que están atravesadas por situaciones de violencia. Y estas consejerías se encuentran en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires y ahí llegan casos o nuestras compañeras y compañeros detectan casos, digamos, que van a buscarles a sus casas porque conocen el territorio. También esa es como la ventaja de alguna manera de ser parte del territorio, de que vos sabes que al vecino o a la vecina, si no la encontrás en la consejería, si no la encontraste en la casa, puedes darte alguna estrategia para saber en qué situación se encuentra, porque decís, bueno, tal vez la encuentro en la feria, o si su pareja, el agresor, no la deja salir, digo, che, aprovechemos para sacar a los nenes a la plaza, ¿no? Entonces vamos buscando algunas estrategias, ¿no? Para que ese acompañamiento sea de una forma mucho más colectiva. Y estas consejerías que fuimos armando en los distintos barrios está integrada por promotoras y promotores, que decía mi compañera antes, que son compañeros y compañeras y compañeros de los barrios populares atravesados por muchas problemáticas, pero que a su vez están formados en el acompañamiento de personas en situaciones de violencia. Y para nosotros ese fue un gran salto también, saber que una compañera de un barrio popular tiene muchas más herramientas que el Estado muchas veces para hacer estos acompañamientos, porque tienen una mirada muy situada y tienen una comprensión muy clara de las realidades del territorio, un termómetro en relación a eso, que nos parecía que ese era el trabajo por donde había que ir y sobre todo porque son dispositivos que terminan reemplazando muchas veces al Estado. Por más que nosotras tengamos mucha claridad en que el Estado se tiene que hacer cargo de eso, o sea, nosotras no negamos el rol del Estado, el tema es que acá en la Ciudad de Buenos Aires somos parte de, bueno, de un Estado que no representa, digamos, los intereses de los sectores populares. Digamos, acá gobierna todavía el espacio político de Mauricio Macri, o sea, una persona que trajo el neoliberalismo a la Argentina. Entonces, por supuesto, entendemos que estos espacios tienen que ser acompañados por políticas públicas, no venimos teniendo respuestas en ese sentido y venimos diciendo, bueno, o sea, todo nuestro trabajo que es comunitario, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo, pero no nos quedamos solamente en una cosa altruista de querer ayudar o acompañar a las vecinas y vecinos, sino que también el Estado tiene que reconocer este trabajo. Porque esto que decimos siempre, no es amor, es trabajo no pago, también se ve reflejado y se ve en espejo en el cuidado comunitario. No solamente el cuidado es en nuestras casas, también es en nuestros barrios y también es en nuestros territorios. Entonces, como nosotros llevamos adelante todos estos espacios que realmente te llevan la vida, te exponen, digo, vos te cruzás con el agresor a la vuelta de tu casa muchas veces, te escrachan en tus mismos lugares, y eso hace que vos de alguna manera tengas que tener algún nivel de resguardo y que el Estado pueda reconocer eso como una forma de trabajo. Entonces, por eso diseñamos también un proyecto de ley que se llama Ley Betty Quispe, que Betty era una compañera nuestra que vivía en la villa de Bajo Flores, la 1114, y ella falleció durante el 2020 en la pandemia, digamos. Era una compañera migrante boliviana, habitante de una villa de la ciudad de Buenos Aires, que era promotora, que era una referente en su barrio, falleció, y a nosotros nos parecía muy importante reivindicar su nombre como bandera, ¿no? Como una bandera de lucha. Y como que de acá para adelante queremos todo esto. O sea, que no nos merecemos menos que esto porque nuestro trabajo realmente tiene que tener un valor y tiene que tener un reconocimiento. Y no solamente un reconocimiento simbólico o un reconocimiento formal o un título o una credencial. No, queremos que sea un reconocimiento económico porque realmente es nuestro tiempo, es nuestra atención, es nuestra vida. Entonces, sobre eso son parte de las consignas que venimos sosteniendo. La red Sorora, en este caso, fue un poco eso, articular con las consejerías nuestras, pensar espacios de capacitación continua, pensar un abordaje mixto. Nosotras no creemos que tenemos que pensar un feminismo solamente para las pobres, digamos. Sí, por supuesto, entendemos que hay un protagonismo inmenso y que eso tiene que ser de esa manera y que hay distintos actores, actrices, espacios, agrupaciones, profesionales que pueden contribuir, ¿no? Desde esta perspectiva a que podamos pensar cuestiones de conjunto.
desde una agenda, desde un abordaje, desde una intervención, ¿no? Siempre y cuando sea respetado ese conocimiento situado, esa experiencia comunitaria, ¿no? Siempre y cuando no sea en pos de apagar, digamos, estas voces. Muchas veces sucede, ¿no? Que hay como una mirada de vamos a darle voz a las que no tienen voz. No, todos tenemos voces. Nuestras compañeras de los barrios tienen voces y tienen muchas experiencias y ellas pueden hablar por voz propia, digamos. Esas fueron todas cosas que fuimos de alguna manera rompiendo en términos de que, bueno, que antes había quizás una mirada, un feminismo más de la clase media, ¿no? Digo, con el 3J lo que parecía era que era un feminismo que solamente convocaba a los sectores medios, a las pibitas de la secundaria y que solamente el glitter era para las mujeres no racializadas, ¿no es cierto? Y sin embargo, nosotros acá en las villas de la ciudad nos encontramos con esto, con mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, negres, racializadas, víctimas de un montón de situaciones de opresión y nos parecía muy importante abordarlo desde ese lugar y desde esa perspectiva. Y en ese sentido fuimos articulando también con otras organizaciones también del territorio y de esa manera, habiendo un diálogo entre una cosa y otra, entre una experiencia y otra, fuimos aprendiendo también cómo potenciar nuestra lucha feminista desde los barrios para el centro y desde el centro hacia el barrio también, ¿no? Que nuestras demandas no solamente queden en una cosa de gueto, de acá no nos movemos, sino que las mismas que vamos a la marcha para reclamar basta de femicidios, vamos a hacer la misma que vamos a recorrer nuestros barrios y vamos a decir basta de femicidios. Y somos las mismas que tenemos la mesita en la esquina haciendo difusión y promoción de nuestros derechos, ¿no? Y que todo eso también fue un laburo enorme, porque al principio costaba muchísimo que nuestras compañeras se animaran, ¿no? A hablar con sus propias vecinas para decirles si tenés una situación de violencia, si estás viviendo una situación compleja dentro de tu casa, si tuviste alguna hija víctima de abuso sexual, infantil y demás, puedes acercarte a este espacio de contención donde nosotros contamos con un equipo interdisciplinario, digamos, un equipo que cuenta con una psicóloga, con una trabajadora social, con una abogada y demás, y esos casos que quizás no los podamos abordar, pero que sí los vamos a acompañar siempre, porque siempre es importante un acompañamiento más del barrio, de la par, digamos, de entender la necesidad de tener pares también, pero que a veces muchos de esos casos también tienen que ser acompañados por dispositivos que tengan más herramientas, digamos, para poder llevarlos adelante y que sean más vehiculizables también, ¿no? Digo, hay casos que por supuesto nos van a exceder como promotoras y por eso entendemos tan necesaria la integración de equipos de profesionales, de sectores medios, profesionalizados, del diálogo permanente con el Estado, porque por supuesto llega una persona que está totalmente desalojada porque si no se va de su casa el marido la caga a trompadas, y tenemos que tener un refugio. Lo cierto es que en la ciudad de Buenos Aires son casi nulos los refugios y terminan siendo nuestras propias compañeras las que llevan a esas personas a sus casas. Y no solamente es a esa persona, es a esa persona y a sus 3 hijas, digamos. Entonces, todas esas vivencias que tenemos nos sirvieron un montón como experiencia, como para saber, bueno, ante esta situación, está bien que vaya a la casa, podemos pensar un lugar distinto, un lugar seguro, donde ni siquiera se expongan nuestras compañeras. Entendimos que esto, que es fundamental, la formación constante, que es fundamental, el reconocimiento de los saberes previos, utilizamos mucho las herramientas de la educación popular, bancamos mucho, digamos, esa perspectiva, digamos, que nos dejó Paulo Freire, entendemos la necesidad también de que se pueda entender de que todos los saberes son válidos y que a todos nos falta por seguir aprendiendo, digamos. Entonces, en base a esas herramientas es que tampoco tenemos una mirada punitivista en relación a lo que sucede en nuestros barrios, porque entendemos desde dónde también suceden las violencias y que por supuesto nosotros no podemos exigirle quizás a un vecino que se rompe el lomo, que trabaja de albañil durante 9 horas al día, que se construya, como si quizás se lo podemos pedir a un pibe que está haciendo, no sé, la carrera universitaria y que quizás no se está ni cuestionando todo eso, ¿no? O sea, como que en algunas cuestiones también venimos como viendo de qué manera nuestra intervención, que no tiene que ser tutelada,
tiene que apuntar también a la construcción de buenas masculinidades, ¿no? Y que para eso también tenemos un equipo de compañeros que son varones trans o varones gays que están puestos en pensar de qué manera las nuevas masculinidades, son disruptivas, digamos, de los modelos que se vienen reproduciendo. ¿Qué más? O sea, no solamente pensamos en términos de nuestro rol comunitario, sino que también pensamos qué tipo de barrio queremos, qué tipo de ciudad queremos. Y hace un tiempo venimos trabajando en esa lógica de pensar, loco, yo quiero un barrio feminista. O sea, quiero que realmente mi barrio tenga esta perspectiva, que mi territorio, que mi ciudad sea una ciudad feminista. Y para que mi ciudad, mi territorio y mi barrio sea un espacio feminista, tiene que tener espacios de cuidados reconocidos para las infancias, que las promotoras y los promotores sean reconocidos, tener mayor iluminación, tener redes de Wi-Fi gratuitas, digo, porque muchas veces nos encontramos en situaciones de violencia y no tenemos un peso para avisarle a alguien, che, me está pasando esto, o che, me estoy yendo a tal lugar escapándome, ¿no? Entonces necesitamos como más conectividad para poder evitar algunas situaciones. Necesitamos más espacios verdes, o sea, nos encontramos en una ciudad donde cada vez el cemento prepondera en términos de diseño urbano. Necesitamos esto, ¿no? Pensar en una ciudad donde tome realmente lo que le pasa a sus habitantes para pensar el diseño de esa ciudad. Nosotras venimos viendo, ¿no? que nuestras ciudades son muchas veces el reflejo de ciudades fallidas también en Europa y que de repente fueron implantadas acá como si no tuviéramos realidades y culturas y una idiosincrasia totalmente distinta, digamos, a la europea. Yo desconozco cómo funciona del todo, por supuesto, el urbanismo y el diseño de las ciudades en Europa, pero sí sé que se han implantado políticas y diseños de una ciudad que no contempla con profundidad las realidades nuestras, digamos. O sea, no contempla para nada pensar que determinados pasillos son más inseguros, por ejemplo, que otros, por ejemplo. Hicimos a través de eso un montón de investigaciones, hicimos una diplomatura que se llama Barrios Libres de Violencia, que dio resultados re interesantes, como por ejemplo nos dimos cuenta a partir de esta diplomatura que tenía un sistema de recolección de datos muy interesantes porque iba desde los mapeos colectivos, desde la entrevista, desde la historia oral, desde un cuestionario, desde sentarnos en la esquina del barrio y ver qué sucede, que tiene que ver con la observación participante. Y a partir de eso rescatamos un montón de cosas, o sea, desde detectar cuáles eran los espacios más inseguros del barrio y que tiene que ver con las percepciones de inseguridad que son muy subjetivas y que son muy individuales porque tiene que ver con las herramientas que traemos, las experiencias que tenemos y lo que nos ha atravesado, digamos. Pero sin embargo salieron cosas muy interesantes como por ejemplo para nuestras compañeras y nuestros compañeros que hicieron esta diplomatura, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que en la percepción de inseguridad que ellos venían teniendo, por ejemplo, los espacios que más seguridad les daban eran los espacios que habitaban las madres con sus hijos. Digamos, y esto va a pasar acá y va a pasar en todo el mundo. O sea, porque de repente ser parte de un espacio donde haya madres e hijes, de repente termina siendo un lugar seguro. Porque, puede responder también a cuestiones culturales, digamos. Pero bueno, ya poder tener un diagnóstico de lo que sucede, de cómo se da el entramado social o de cómo funcionan algunas cuestiones, también nos permite pensar una intervención mejor, una política mejor, una política mucho más inclusiva, mucho más contemplativa de todas las realidades de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido también le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con el entramado más solidario. Trabajamos mucho desde la solidaridad, somos parte de una organización social y política que se llama Somos Barrios de Pie, que se caracteriza justamente, digamos, por esta cuestión más de la cuestión movimentista, digamos, y eso nos hace tener mayor articulación con otras organizaciones feministas y feministas que también vienen trabajando en los territorios para poder generar estas redes, para poder generar más creatividad, para generar solidaridad,
para poder florecer, ¿no? Como espacios feministas, para poder crecer y florecer y desde ese lugar empezar a dar estas pequeñas batallas que son cotidianas, que no se agotan para nada, pero que por supuesto tenemos el gran desafío a partir de que también ganamos la batalla a favor de la legalización del aborto. Bueno, ¿y ahora qué nos queda? ¿No? O sea, ¿para dónde continúan los caminos del feminismo? ¿Cuáles son los nuevos debates? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Los límites, los obstáculos, las cosas a las que tenemos que seguir contemplando. Yo creo que ese debate, por supuesto, no se agotó, que se siguen asesinando a mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias. Tenemos que ir en búsqueda de una vida libre de violencia y que también tenemos que tener una mirada muy puesta en relación a las distintas identidades de género, a las distintas orientaciones sexuales que cada vez tienen más preponderancia, digamos, dentro de nuestras organizaciones feministas. Y que en eso nosotras venimos elaborando también un sentido de que no es que el feminismo es solamente para las mujeres, sino que el feminismo abarca también dentro de sus demandas las demandas del colectivo LGBTIQ+. Así es que, bueno, el camino del feminismo popular para nosotros es un camino de mucho aprendizaje, o sea, no tenemos nada resuelto, podemos sacar algunas conclusiones, por supuesto tenemos nuestra trayectoria, digamos, desde donde podemos decir muchas cosas, desde donde tenemos muchísima experiencia, pero sabemos que es un camino de constante, de construcción, digamos, que lo que decimos ahora, tal vez el año que viene lo tenemos que revisar también, y eso también es como lo dinámico y lo interesante del feminismo, digamos, que no son debates que se agotan de un momento a otro y que por más que tengamos algunas conquistas, siempre van a haber más cosas para seguir conquistando, para seguir debatiendo, para seguir cuestionando, porque nos siguen matando y porque seguimos viviendo desigualdades, por más que, bueno, tenga mucho más protagonismo en este momento que antes, pero que sin embargo se han logrado muchas cosas, ¿no? Desde esto, desde la sanción de una ley vinculada a la protección de las mujeres lesbianas, travestis y trans, desde el cupo laboral trans travesti, bueno, ni hablar, la sanción a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Digo, tuvimos muchas conquistas en ese sentido y también hay muchas políticas de Estado, digo, de este Estado nacional que son tendientes también a reducir esas brechas de género, desde la asignación universal por hijo, que es un beneficio que tienen las madres, digamos, por el cuidado de sus hijos, la jubilación para las mujeres que hacen trabajos de cuidado en sus casas. Digo, hay políticas con perspectiva feminista, digamos, tenemos que ir en pos de eso. Nosotros ahora estamos trabajando fuertemente con la idea de que nuestras consejerías, por ejemplo, sean institucionalizadas. ¿Y qué implica que sean institucionalizadas? O sea, que no solamente seamos nosotros quienes la llevemos adelante, sino que el Estado pueda poner un recurso en ese sentido y que el Estado también pueda mandar profesionales, que pueda reconocer el trabajo que vienen haciendo las compañeras promotoras, que los locales que tengamos no sean necesariamente ni la casa de la compañera, ni el comedor comunitario, ni el merendero, que sea un espacio exclusivamente para la recepción de las demandas de, bueno, el colectivo LGBTQ+, mujeres en situación de violencia y demás. O sea, ese es como el paso siguiente que queremos ir dando, que tiene que ver con nuestra realidad concreta, digamos. Después, por supuesto, como dije anteriormente, el feminismo es tan amplio y que la agenda es tan amplia, que según desde el lugar desde donde vos lo transites, vas a ir ubicando necesidades, demandas, conflictos, que tiene que ver con el lugar donde decidiste militar también. Digo, nosotras hablamos muy desde el feminismo comunitario, desde un feminismo latinoamericanista, ¿no? Que reconoce todas estas opresiones, que es interseccional y demás. Así que bueno, yo lo voy a dejar por ahí, yo creo que capaz que mezclé algunas cosas, así que si no fui muy clara puedo aclararlo. Bueno, gracias.